Bueno, tenemos a María Corina Machado vía telefónica. El Skype se nos ha caído varias veces, de manera que lo vamos a hacer por teléfono. Buenas noches, María Corina, ¿cómo estás? Hola Leopoldo, un placer enorme estar contigo esta noche. María Corina, en tu análisis político, ¿qué viene ahora? Bueno, hemos avanzado y entrado en una nueva etapa, definitivamente. Una etapa que se comienza a partir del 20 de octubre, cuando el régimen definitivamente cierra la ruta institucional del referéndum revocatorio, que es una ruta institucional, pero que no es la única camino democrático y constitucional para cumplir el mandato del 6 de diciembre, que fue la salida del régimen en el año 2016. Desde luego, desde el punto de vista de la actitud del régimen, es una nueva fase. Hemos visto cómo se ha acentuado la represión contra los medios, contra los estudiantes que protestan en las puertas de su universidad, y lo vimos ayer en todas las ciudades del interior, en la mayoría de las ciudades del interior, una represión brutal. Pero también, desde luego, es la fase definitiva en la cual, por la vía institucional en la Asamblea Nacional, por la vía internacional con la comunidad democrática, finalmente asumiendo que existe una dictadura que tiene que proceder a ser removida democrática y constitucionalmente, y sobre todo por la vía de la movilización ciudadana, tendrá que entender que el tiempo se le acabó y es la hora de concretar la transición y una nueva Venezuela. Ahora, evidentemente que hemos avanzado, pero lo que todo el mundo se pregunta, y te lo hago a ti, mientras los militares sostengan a Maduro, es muy difícil, porque el pueblo no tiene armas, el pueblo no tiene tanques, no tiene... y hemos visto hoy en las manifestaciones que el gobierno sigue apretando. El TCJ declaró que el señor Ramírez no se le puede tocar y no se le puede demandar. Intentaron una acción contra la Asamblea Nacional ante el TCJ. Lo más probable es que el TCJ diga que la Asamblea no tiene razón de existir o cualquier cosa de esta. Entonces, vamos a enfrentarnos definitivamente contra una pared. Hay disposición para enfrentarse contra esa pared. Hay unidad en la dirección política de enfrentar esa pared. Pero es que no hay otra opción. No tenemos otra opción como sociedad, Leopoldo. Mira, tú no puedes plantear que se trata de una dictadura y después pretender que se van a comportar como corderitos, como demócratas, ni siquiera como autócratas. Se comportan como criminales, que es lo que son. Ahora bien, el punto ya ni siquiera es qué van a hacer ellos, sino qué vamos a hacer nosotros, los ciudadanos. El más del 90% de la sociedad venezolana estamos claros que esta situación es insostenible, ya no solamente por razones humanas, humanitarias, pero es que inclusive desde una perspectiva fría, pragmática, política, el régimen utiliza el tiempo a su favor. O sea, ¿cuántos colegas tuyos, periodistas, son silenciados, secuestrados, como Braulio Jatar? ¿Cuántos ciudadanos detenidos, apresados, torturados? ¿Cuántas empresas cerradas? ¿Cuántos venezolanos dejan el país cada día que pasa? ¿Cuántos muertos? Porque cada día que pasa, la permanencia de Maduro en el poder no se cuenta en horas, se cuenta en muertos ciudadanos, bebés, jóvenes asesinados en las calles, ancianos, todos. Entonces, desde luego, ellos están actuando sobre la base de su lógica, de lo que son, y el desconocimiento de la Asamblea Nacional no es de ahora, de estas decisiones recientes del TSJ o de tribunales penales. Comenzó el propio 5 de enero. No hay una sola ley aprobada por la Asamblea Nacional que esté en vigencia. No ha habido un solo funcionario público que haya acudido a una interpelación. Es más, ni siquiera el presupuesto de la República ahora permiten o aceptan que tiene que ser aprobado por el Parlamento. Entonces, desde luego, cuando Maduro dice que va a disolver el Parlamento, de hecho, ya lo desconocieron. Hoy le cortaron 3 veces la luz, golpearon, amedrentaron a los diputados para que no pudiera constituirse el quórum en la sesión del día de hoy. Así que quien ha decretado el enfrentamiento, y no un enfrentamiento entre poderes, el enfrentamiento del régimen al pueblo de Venezuela es este régimen castrocomunista, dictatorial, mafioso,
y a los venezolanos nos corresponde en esta hora, como el día de ayer, demostrar en inmensas multitudes, pero sobre todo con una profunda convicción que estamos dispuestos a avanzar en esos 3 planos: la acción internacional, la acción institucional en la Asamblea Nacional y la acción ciudadana en las calles. María Corina, la situación de los venezolanos realmente está llegando a un límite ya después de tanto tiempo y esta crisis humanitaria por la que están atravesando. Hace un par de días tú te referiste a esta situación diciendo que no ves un riesgo de una guerra civil, pero también el 13 de octubre en un artículo en el que manifestabas que el presupuesto de Venezuela se aprueba en Cuba. Salió uno de los twitters que tú lanzaste diciendo básicamente que cuando el Parlamento no puede legislar ni controlar ni tampoco aprobar el presupuesto nacional, lo que hace es invitar básicamente a los compañeros a la ofensiva. ¿Tú qué crees que realmente puede pasar a estas alturas del juego con la paciencia de los venezolanos en esta crisis que es no solo alimentaria sino también humanitaria en todos los sentidos de medicina? Yo siento que el límite lo rebasamos hace mucho tiempo. No son solamente los bebés que se mueren porque no hay la mínima atención en todos los hospitales del país. Las muertes de bebés y niños en Bolívar por difteria. Difteria, una enfermedad que tenía más de 25 años erradicada en Venezuela y que solo se previene con la triple, con una vacuna que existe desde la Segunda Guerra Mundial. Las muertes de los jóvenes por la violencia impune, es decir, es una situación absolutamente insostenible. Hoy aumentó el salario mínimo y todos los venezolanos, todas las amas de casa sabemos lo que eso significa, eso es más hambre. La situación es absolutamente intolerable y ya no solamente es una crisis humanitaria en Venezuela, es una crisis de seguridad interna que rebasa nuestras fronteras. Se habla además de 45.000 venezolanos nada más que han emigrado y que están deambulando por las calles en Boavista. Es una situación que ha afectado, obviamente, a todos los países limítrofes y que además tiene, obviamente, el riesgo inminente de desbordarse dentro del país. La Asamblea Nacional ha adoptado ya una ruta, una vía que es tan democrática y tan constitucional como el referéndum revocatorio, que es proceder a la destitución de Nicolás Maduro por la vía de la responsabilidad política y la determinación bien sustentada del abandono del cargo y el abandono de la Constitución. Ahora, lógicamente ustedes y todos dirán, bueno, pero es una dictadura que ha ignorado todas las decisiones de la Asamblea. Bueno, ha llegado el momento que la sociedad democrática, insisto, más del 90% de la población venezolana, el día de ayer y todos los días, mañana hay una huelga general y siguen otras acciones que además incorporan o contemplan una enorme movilización el próximo jueves 3 de noviembre en Miraflores, la demostración cívica, firme, serena, sí, pacífica, sí, pero decidida de que el régimen de Maduro tiene que escuchar y entender que el tiempo se les acabó. Negaron la ruta del referéndum, pero tenemos todo el derecho de hacer valer la Constitución. Pero Corina, esa es la pregunta que nos hacemos muchas personas, que si bien, como en el caso mío, no somos venezolanos, desde acá, desde el exterior estamos viendo esa situación que pasa y pasa, pasa el tiempo, no se soluciona, el ánimo sigue activo pero pacífico y no conduce a nada. ¿Será que es necesario que esta situación llegue a un tope y que de pronto pues corra más sangre de la que ya se ha visto para poder que haya un cambio en Venezuela? Mira, no hay forma de justificar ningún cambio con la pérdida de una sola vida y no podemos jamás plantearlo en esos términos. Debemos recordar que en Venezuela cada 20 minutos asesinan a un venezolano por la violencia impune y te decía adicionalmente las muertes por mengua en los hospitales, es decir, la situación de violencia en el país está ya desatada. Lo que sí está claro es que la confluencia de la fuerza y la presión internacional, y quiero insistir, mañana se reúne la Cumbre de las Américas en Cartagena. Es un momento de una posición firme y decidida en el seno de la Organización de Estados Americanos, aunada a la fuerza y a la firmeza que debe mantenerse a nivel de la Asamblea Nacional y a la movilización ciudadana.
hacerle entender al régimen de Maduro que aquí los venezolanos decidimos que el tiempo ha llegado. El mandato del 6 de diciembre fue inequívoco. Esa elección parlamentaria del año pasado, vamos pronto a cumplir un año, fue un mandato tanto para el régimen como para las fuerzas democráticas. Además, la propia Asamblea Nacional, el día de su instalación, el 5 de enero, así estableció un compromiso con todos los venezolanos, el cambio de régimen en el 2016. Y eso ha sido ratificado en todas las movilizaciones ciudadanas. Enfrentar una dictadura, y una dictadura militarista, mafiosa, indolente como la que existe en Venezuela, es desde luego un desafío gigantesco y un riesgo enorme para todos, para los periodistas, para los maestros, para los médicos que denuncian la realidad en los hospitales y desde luego para los dirigentes políticos y para los ciudadanos en general. Pero está claro que Venezuela vive tiempos de hambre de alimentos, hambre de justicia, hambre de dignidad, hambre de libertad, y que el país no puede esperar más. Es la hora de avanzar y es la hora en la cual nosotros, los venezolanos, aspiramos, tanto los que estamos dentro como los que están fuera, que llevan a cabo una tarea extraordinaria de abrirle los ojos al mundo y de generar presión, que el tiempo ha llegado. Tenemos la fuerza y sabemos, los pueblos libres sabemos lo que hay que hacer y hay que avanzar. Y el régimen tiene que entender que existe hoy una fuerza ciudadana indetenible que se expresó ayer en toda Venezuela y que va a hacer cumplir su voluntad. Maduro y su régimen tienen que salir del poder este año. María Corina, tengo que hacer un corte, pero quiero dejarte una pregunta en el aire para que me la responda en breves minutos. ¿Por qué tú ves más débil al gobierno venezolano? Parece una pregunta simplona, pero ¿tú lo ves más débil? Y si lo ves más débil, ¿por qué lo ves más débil? Una breve pausa y regresamos con María Corina Machado. Decidimos pasar de 2 en 2. Pasó con la diputada Elsa Solórzano. ¿Y qué ocurrió? Bueno, con todo y cordón nos cayeron a golpe. La golpearon hasta en la cara. La diputada, yo la trataba de cubrir. Bueno, compañero, y eso fue golpe. Y ve hasta orín. Nos bañaron en orín. ¿Ratifica usted el llamado a paro cívico nacional de mañana? Yo ratifico la rebelión del pueblo. Porque ni siquiera, mira, todos los golpes que le metieron a esa mujer ahorita, los golpes que lo meten a uno, yo ratifico la rebelión del pueblo. La dignidad del pueblo. Ellos en Cambote hacen eso. No importa, no importa. Aguantamos los golpes, aguantamos el orín, aguantamos el estiércol. Pero ya, lo que no aguantamos a este gobierno desastroso que está acabando con Venezuela. ¿Su nombre y apellido? José Brito, diputado por Anzoátegui. Muchas gracias, diputada, muy amable.